con la que no solamente tengo muchísima afinidad, sino en la que tengo grandes amigos de vida, no solamente de profesión, sino de vida. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar, o sea, aprovechando que tú, Juan, estás diciendo que han aprovechado para hablar de temas jurídicos y no jurídicos, yo también quiero dedicar parte de mi presentación a hablar de temas no jurídicos, porque yo creo que es importante para abordar adecuadamente todos estos temas de tributación en medio de la revolución digital, entender un poco y repasar un poco. Yo creo que ya todos lo estamos entendiendo, sobre todo con ocasión de esta pandemia, pero repasar un poco sobre lo que está pasando en el mundo. Eh, y sobre todo ahora porque hay una cosa que creo que debemos tener muy clara, y es que el siglo XXI acaba de comenzar. El siglo XXI no comenzó hace 20 años, el siglo XXI comenzó en el año 2020. Y a partir de este momento es que realmente vamos a ver los cambios que luego en la historia van a identificar verdaderamente a este siglo. Entonces, comencemos por ahí. Hay un concepto bien importante dentro de todo esto y creo que lo estamos ya viviendo. Yo creo que ya todos tenemos la capacidad de entender exactamente a qué nos estamos refiriendo con esto. El sesgo del statu quo o la maldición del conocimiento. En materia de literatura tecnológica, siempre se habla de que hay un problema que enfrentan sobre todo las personas inteligentes, sobre todo las personas más capaces, las personas más estudiadas, las personas que han llevado su profesión o sus empresas bajo ciertos parámetros, y es que cuando enfrentan algo nuevo, siempre tienden a ponerse como una barrera mental y a decir que las cosas nuevas no son tan buenas como las anteriores o que son apenas un poco mejores que las anteriores. Eso pasó y eso lo muestra la literatura cuando ocurrió la segunda revolución industrial, que implicó la evolución de la máquina de vapor para pasar a la electricidad. En esos casos los fabricantes se mostraron reacios a abandonar todos sus conocimientos para adoptar lo que ellos creían que era apenas un poco mejor. Eh, entonces, luego, después de todo eso, vinieron quiebras de empresas. Eh, Todas esas empresas que no adoptaron en sus cimientos la electricidad, o sea, que no hicieron los cambios absolutamente radicales, no solamente en sus procesos de producción, sino en sus procedimientos, en sus concepciones. Todas esas empresas luego fueron las llamadas a quebrar, fueron todas esas empresas las que murieron. Y las empresas nuevas o las empresas que supieron adoptar en toda su dimensión el poder eh, distorsionante, el poder de la electricidad para cambiar la totalidad de los procesos. Solo esas empresas fueron las que sobrevivieron luego de la revolución industrial. Y en la literatura se preguntan, oiga, ¿y si todo eso era tan obvio? Si era tan obvio que la electricidad efectivamente era una tecnología de propósito general capaz de incidir transversalmente en todos los procesos de producción, en la vida cotidiana de las personas, ¿por qué esas empresas no lo vieron? Y la respuesta es por el porque siempre vamos a tratar digamos que, introducir cambios por parches, porque siempre vamos a creer que lo que tenemos no va a cambiar en mucho tiempo, va a ser bueno, no es, los cambios no son sustancialmente mejores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese concepto porque que no nos vayan a pillar, como decimos aquí, con los pantalones abajo, y no creamos que tenemos que hacer verdaderamente grandes cambios con todo lo que está pasando. Eh, Dentro de todo eso también obviamente está en la misma concepción de la moneda, ¿no? Que nosotros sabemos, y bueno, ustedes ya tienen una criptomoneda. He visto sentencias venezolanas ya dando fallos en petros, y quizás todos ustedes se pueden reír, pero las criptomonedas es una realidad en el mundo, y seguramente es el futuro
el futuro de la moneda va hacia allá. Y aquí les quiero contar también otra anécdota que es la de la moneda en la isla de Yap. Yap es una isla en la Micronesia y estas piedras que ustedes ven en la foto se llaman las piedras de Ray y esa es la moneda en la que hoy, en pleno siglo XXI, todavía transa esa comunidad. Eh, esas piedras nunca se mueven, no se intercambian como lo hacemos nosotros. Hay unas piedras que llegan a pesar 4 toneladas y sencillamente ellos llevan un registro de quién posee cada piedra y esa piedra es su unidad de valor. Esto para decirles que la moneda, la moneda como nosotros la concebimos, o más bien, quienes le damos valor a la moneda, somos nosotros en cuanto consensuamos que la moneda tiene incorporado un valor. ¿Sí? Lo mismo pasa con nuestras transacciones electrónicas. Las transacciones electrónicas, pues no hay una persona físicamente movilizando dinero de un lado para el otro, etcétera, etcétera. Entonces, esa también es una concepción y muchas de las concepciones tecnológicas que tenemos y la concepción del valor en la era de la revolución digital están basadas en el consenso que nosotros le damos a esos activos, a esa moneda. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Pues mucha transformación, cambio y disrupción. Es un proceso que ya veníamos viendo y que ahora pusimos, pusimos el acelerador en todos esos cambios, ahora con ocasión del coronavirus. Eso no es un, no es una sorpresa para nadie. Aquí fíjense en todo el rol que ha tenido la tecnología durante el coronavirus y no solamente en países avanzados, sino también en nuestros países. Hemos visto un uso inusual del conocimiento compartido, la telemedicina y las telecomunicaciones, donde hemos utilizado grandes tecnologías para medir la progresión del virus. Acá en Colombia, por ejemplo, en algunas ciudades, si una persona termina infectada a través de su celular y a través de con unas aplicaciones de Google, esto también lo han utilizado en otras partes del mundo, se ha podido detectar quiénes son las personas que han estado en un radio determinado alrededor de esa persona y se llama a todas esas personas y le dicen, mire, usted estuvo al lado de un completo desconocido que tenía coronavirus y entonces usted tiene que ir y hacerse las pruebas. Hemos hecho impresiones en 3D para entregar bienes oportunamente. Por ejemplo, se están imprimiendo en 3D ventiladores, se están imprimiendo en 3D caretas, blockchain, ahora vamos a hablar un poco sobre esa tecnología, también se ha utilizado para dirigir ayudas a quienes realmente lo necesitan y se han hecho unos talleres de blockchain para ver cómo esa tecnología sirve para superar el coronavirus, machine learning para encontrar terapias dirigidas, son programas de computador que lo que hacen es simular los comportamientos moleculares del cuerpo y lo que hacen es simular qué pasaría con ciertas drogas y así acelerar digamos que el encontrar medicinas que sirvan para la enfermedad en vez de meterse, digamos que en los tradicionales clinical trials o ensayos clínicos que a veces pueden durar o pueden tardar años antes de que una medicina termine siendo verdaderamente aprobada o probada por los gobiernos. Las compañías ya no tienen activos tangibles, ¿sí? Eh, Hoy estamos poniendo todos en tela de juicio nuestra distribución de activos tangibles. Ya sabemos que podemos, en muchas industrias, muchos servicios, podemos trabajar desde la casa. Entonces ya todos nos estamos cuestionando para qué tenemos esas oficinas tan grandes y tan sofisticadas cuando realmente eventualmente ni siquiera las necesitamos. Uber, la compañía más grande de taxis, pues no tiene un solo carro en sus activos. Lo mismo sucede con Airbnb, que es el mayor proveedor de hospedaje en el mundo, no tiene un solo activo. Walmart, que era el gigante de mercado detallista más grande del mundo, pues, y que tiene una cantidad de activos, ya fue superado de lejos por una compañía como Alibaba. Bueno, esto no es una sorpresa, pero sí marca un cambio radical en nuestra concepción tradicional de la economía. Tenemos también acá los retos de inteligencia artificial.
En materia de inteligencia artificial, los desarrollos que está viendo, y ojo, porque hay muchos desarrollos en materia del derecho a los que ya tenemos que ponerles el ojo en materia de inteligencia artificial. Solamente para darles algunos datos, ya aquí tienen una gráfica donde tienen el comportamiento de los hedge funds, de fondos de inversión manejados enteramente con inteligencia artificial versus los fondos que han sido manejados de la manera tradicional, y ustedes ya comienzan a ver eh, un mejor comportamiento. Todavía no es un cambio drástico, pero sí comienzan a ver un mucho mejor comportamiento de los fondos manejados por inteligencia artificial versus los fondos que son manejados por humanos. Entonces, ese paradigma de que yo no voy a ser reemplazado por un robot, de que mi trabajo requiere inteligencia, requiere intuición, requiere una serie de atributos que no pueden ser dados a las máquinas, eso ya es un paradigma que ha sido completamente superado en materia tecnológica. Siendo más bien víctimas de lo que hablábamos ahora sobre el sesgo del statu quo. Párenle bolas a los fondos de inteligencia, perdón, a los programas de inteligencia artificial para abogados, porque ya hay unos que están haciendo cosas verdaderamente asombrosas y que nos hacen dar miedo. A mí me da miedo, obviamente, pero pues bueno es saberlo para que podamos responder. También tenemos mucho en el mundo de las impresiones en 3D. Y el mundo de las impresiones en 3D, miren, aquí tenemos una casa. Esta casa fue hecha en 24 horas, cuesta $10,000 y dicen que dura 175 años. Es decir, toda una vida puede ser la casa de la vida de uno eh, por $10,000. Acá ven un tucán al que se le dañó su pico completamente, luego lo encuentran completamente reconstruido en 3D. Esta es una simulación de un cerebro, este todavía no es un cerebro de verdad, pero ya obviamente se ven los trabajos que está viendo en materia de impresiones en 3D. Y eso nos obliga a replantearnos sobre todas las cadenas globales de valor. Fíjense en ese gráfico que están teniendo enfrente. Este es el gráfico que muestra lo que nosotros estamos, a lo que nosotros veníamos acostumbrados, ¿no? Entonces, una empresa en un país A realiza la investigación y desarrollo para la fabricación de un nuevo vehículo automotor. Luego tenemos otra empresa que está en un país B que hace la extracción de un metal. Una empresa en un país C transforma ese metal en una pieza de motor. Bueno, y así, entonces tenemos unas cadenas de valor distribuidas en el mundo que obviamente pues mueven en grandes aspectos las economías globales y que vienen a ser ahora no atacadas, sino amenazadas por unas impresiones, por una tecnología de impresiones en 3D, en las cuales yo puedo imprimir en el lugar ya todo lo que necesito y en esa medida entregarle a todos los consumidores los bienes que necesitan. Entonces, pues esa es una gran revolución. Luego tenemos lo que se llama inteligencia colectiva y crowdfunding. Aquí digamos que para decirlo de una manera muy sencilla, en esta revolución que estamos teniendo, la importancia de los desconocidos viene a tener una importancia bien singular. Ahora ya lo que estamos es nutriendo programas de la inteligencia de varias personas. Y ahí ha habido varios experimentos en el mundo. Por ejemplo, General Electric con la Universidad de Louisville hizo un proyecto en el cual ellos lo que dijeron fue, mire, necesitamos crear una nueva máquina de hielo, un hielo en nuggets, llamado hielo nuggets, pero no lo hemos podido desarrollar. General Electric no lo he podido desarrollar, o sí lo he podido desarrollar, pero me ha salido muy... Entonces hicieron un experimento y dijeron, pues hagamos una convocatoria a ver quién se inventa una buena máquina.
¿sí? Y le damos un premio y no crean, el premio era bien chiquito, era un premio como de $2,000, que se inventara la mejor máquina, y comenzaron a recibir una cantidad de personas completamente, de una cantidad de personas completamente indeterminadas, unas ideas para la máquina que luego fueron tomadas por la compañía, quien pudo salir a comercializar esa máquina. Y no contentos con eso, además dijeron, ¿y sabe qué? Y vamos a salir a hacer crowdfunding, vamos a decirle a la gente que nosotros nos vamos a inventar esto, pero que necesitamos recursos, a ver quién le quiere apostar, quién quiere poner un granito de arena, $1, $2, $2, lo que sea, para que nosotros podamos desarrollar ese experimento. ¿Sí? De hielo en nuggets, o sea, no estamos hablando de ventiladores artificiales ni de cosas que realmente necesita el resto de la humanidad. Y ellos esperaban, por ejemplo, recaudar $400,000 y terminaron recaudando $3 millones. Adicionalmente, lograron que una persona diseñara una máquina perfecta, y adicionalmente, pues no tan perfecta, porque además la mejoraron con las ideas de todos los demás. Entonces, todo esto es lo que viene a alimentar la economía del siglo XXI. Ya no son las personas que están en mi nómina, ya no son mis socios los que están creando, sino que yo puedo salir a crear con base, puedo salir a crear de la mano de desconocidos. Esos desconocidos además son los que han alimentado plataformas como Airbnb, como Uber, cada vez que yo hago un comentario, cada vez que doy un like. Todo ese tipo de cosas son las que vienen a nutrir, a mejorar ese tipo de plataformas. ¿Sí? Luego tenemos la revolución del blockchain y las criptomonedas. Acá no me voy a ocupar en contarles qué es blockchain, digamos que los cimientos tecnológicos, que son bien interesantes, pero lo que sí quiero decirles es que blockchain viene a llevarnos a una nueva revolución. Nosotros tuvimos en los años pasados, particularmente a partir de finales de los 90, la revolución del Internet. La revolución de Internet nos generó una revolución, o nos llevó a una revolución del conocimiento. Ya todos pudimos llegar a tener conocimiento en nuestros computadores. Y eso es con lo que nosotros tenemos hoy. Eso es con lo que nosotros trabajamos hoy. ¿Sí? Todo el conocimiento prácticamente lo podemos encontrar en Google y lo podemos encontrar en Internet. Blockchain nos lleva a un estadio, nos va a llevar a un estadio más adelante, que no es el del Internet de la información, como el que conocemos ahora, sino el Internet del valor, ¿sí? Es ya yo poder hacer todas mis transacciones por Internet. Y no me estoy refiriendo a las transacciones bancarias, me estoy refiriendo a poder transar activos permanentemente sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de bancos centrales, sin necesidad de oficinas de registro, directamente con la persona que lo puedo hacer, con la persona que está capacitada para transferirme esos activos que yo requiero que me transfiera. Y gracias a un gran consenso, a una gran cantidad de personas que están interactuando, yo puedo además mantener todas las piezas de mi contrato y todos los mecanismos de ejecución de mi contrato atados a una cantidad de servidores, a una cantidad de personas que son las que van a garantizar que esas dos personas que quieren intercambiar valor lo pueden hacer de una manera segura, de una manera asertiva, que yo sepa que si estoy comprando una casa en China por internet, efectivamente esa casa existe, que esa casa es de la persona que me la está vendiendo, que esa persona me la va a transferir, que esa casa no está afectada por ninguna hipoteca, por ninguna limitación de la propiedad, etcétera, etcétera. Eso me va a permitir blockchain, y esa va a ser la próxima, ya lo está haciendo. Ya ustedes encuentran muchos proyectos de blockchain, pero esa va a ser la próxima revolución que nosotros vamos ya a vivir en carne propia. Blockchain también nos da la posibilidad, por ejemplo, de ejercer democracia directa, porque ya no necesitamos meter nuestro voto en una urna para que un ente central del Estado cuele los votos, sino que yo lo puedo hacer a través de una plataforma donde están prácticamente una cantidad de computadores en el mundo generando consenso sobre eso, ¿sí? Entonces,
esta ya va a ser la era de los contratos inteligentes. No les voy a pasar esos videos porque nos tardan mucho tiempo, pero, Smart contracts are ay, ay, very ay, popular. ya se me iba yendo. Pero evidentemente esto nos va a llevar a una nueva era en la celebración, realización, terminación, cumplimiento de contratos, que va a ser bien interesante. Hay algunos que todavía dudan del poder de blockchain. Miren, acá está el sesgo del statu quo, todavía lo vemos en los teóricos, en los ideólogos de ciencia y tecnología. Ideólogos como Don Tapscott, por ejemplo, lo que dice es... Eh, esto es, esto es lo mejor que podemos tener, o sea, ya es, entramos en la era del Internet del valor, pero Tom Goodwin, que es un ideólogo de ciencia y tecnología muy conocido en el mundo, un influencer de un tamaño pues monumental, dice, oiga, esto es muy complejo. Y esto es complejidad con la máscara de una solución, y dice lo que siempre gana son las soluciones simples, y blockchain, manejar una tecnología como blockchain es muy completa, esto va a ser un completo fiasco y esto no nos va a servir para nada, dice Tom Goodwin. Ya los hechos están demostrando que eh, Tapscott va ganando, vamos a ver. Luego tenemos el retorno a las economías de intercambio o de trueque, ¿sí? En la literatura se habla mucho de que la economía digital ha traído de vuelta las economías de intercambio, de permuta o de trueque. De hecho, cuando se habla de que los usuarios le han dado a compañías como Facebook, Google, Twitter y demás su información de manera gratuita, puede haber una respuesta mucho más simple. O sea, realmente nosotros hemos entregado esa información de manera gratuita, ¿sí? De lo que siempre nos quejamos. Facebook lo sabe todo acerca de mí, Twitter lo sabe todo acerca de mí, LinkedIn lo sabe todo acerca de mí, pero les hemos entregado esa información a cambio de servicios que recibimos día a día. O alguien que me diga quién está pagando por su WhatsApp, con qué nos comunicamos, por qué nos comunicamos todos, pues utilizando WhatsApp. ¿Quién ha pagado por WhatsApp? ¿Quién ha pagado por los servicios que me presta también Facebook de mensajería? Por todos esos servicios gratuitos que encontramos en línea. Las mismas plataformas de Zoom, obviamente las básicas, pues esas las usa mucha gente, las usa gratis. Entonces, la pregunta es, ¿estamos entregando nuestra información gratis? ¿O la estamos intercambiando? ¿O la estamos entregando a cambio de servicios que utilizamos además de manera permanente? ¿Sí? No sé si ustedes usan en Venezuela Waze, son servicios de GPS, eso es gratis, ¿sí? Pero obviamente gratis no hay nada. Entonces, lo que se está diciendo es, mire, es que la economía del siglo XXI no está basada en la moneda, ¿sí? Todo lo intercambiamos en el siglo XX a punta de moneda, el siglo XXI no. En el siglo XXI lo intercambiamos, son permutas que hacemos de manera permanente a cambio de información. En este momento, las grandes compañías, las compañías más poderosas del mundo, son las compañías que son dueñas de la información de todos, ¿sí? Y eso también genera un cambio radical en nuestras concepciones del derecho. Piensen, nosotros tenemos un derecho tributario que está basado en unas operaciones que son pagadas en metálico, en moneda. No sabemos cómo manejar esto. No hemos dado una idea para esto, ¿sí? En materia de derecho a la competencia, también se parte de unas regulaciones que aseguran que los consumidores estarán proveídos de unos bienes y servicios cuyos precios son justos en el mercado. No hemos tenido el factor información en esas normas de competencia, ¿sí? Entonces, esto genera unos cambios que obviamente nosotros tenemos que considerar de una manera muy, muy, muy seria. Luego tenemos la revolución fintech, del legal tech, del regtech, del subtech, ¿sí? Aquí
hay unos puntos cuando ustedes atan todos estos cambios con la historia, ustedes van a ver unos puntos bien importantes y eso en unos años también lo vamos a ver con este momento. Eh, por ejemplo, blockchain eh, es la tecnología que ya subyace a la criptomoneda, ¿sí? Es una tecnología o el algoritmo del blockchain lo mandó un señor con un seudónimo Satoshi Nakamoto y eso coincide con el nacimiento del iPhone y coincidió con la crisis financiera del 2008, ¿sí? Esa crisis aceleró, digamos que todos esos procesos y ahí nosotros tenemos el nacimiento del iPhone, el nacimiento, o más bien el conocimiento del algoritmo de la criptomoneda y de blockchain. Y también, luego de eso, tenemos una ola de fintech, ¿sí? Que esto también nos va a afectar a nosotros porque esto afecta a los mercados, ¿sí? ¿Qué pasa con fintech? Pues esa crisis financiera también que viene en el 2008, o sea, 2008 es un año de muy, muy importante para desarrollos tecnológicos, como lo va a ser 2020. 2008, ¿qué evidenció? Dijo, oiga, tuvimos una crisis financiera, pero resulta que nosotros tenemos a más de la mitad de la población mundial que no tiene acceso a la banca. Tenemos a un montón de pequeñas y medianas empresas que no han tenido debido acceso a los servicios bancarios. ¿Por qué? Porque los bancos discriminan, porque los bancos solamente prestan a las personas que tienen un historial, a las personas que tienen una casa. Entonces, cuando surge el iPhone y todos comenzamos a tener el computador en nuestro teléfono y cuando ese bien se generaliza, ya los bancos que dijeron, pues que las personas pueden ser, que advirtieron, oigan, o muchos startups, oigan, las personas pueden tener los bancos en su celular y aquí podemos comenzar a involucrar una cantidad de elementos de economía digital para permitirle a las personas que tengan acceso a la banca, ¿sí? Entonces comenzó un boom de emprendimientos o de startups que utilizan la tecnología para prestar servicios financieros, ¿sí? Ya esas empresas no utilizan los mecanismos tradicionales de los bancos, ya esas empresas lo que hacen, por ejemplo, es utilizar la información de Facebook, por ejemplo. Entonces, no sé cuánto esta persona no tengo información de la casa de esta persona o esta persona no tiene casa, no tiene un historial bancario, pero puedo mirar su Facebook y puedo ver que esa persona se fue a la bella Isla Margarita en las vacaciones pasadas. Luego se fue a San Roque, perdón, a Los Roques, luego se fue para Cartagena, luego esa persona tiene la posibilidad de pagarme un crédito de tanto dinero, sin duda. ¿Por qué voy a tener que acumular la información que tienen los bancos? Y esas personas entonces que venían siendo discriminadas por los bancos comenzaron a tener acceso a la banca global. Y esa es una revolución importantísima, porque eso nos va a bancarizar. Ustedes saben la importancia que tiene la bancarización en la tributación, en la informalidad o en la gerencia de la informalidad, ¿sí? Entonces, todos esos negocios pues también vienen a sumarse a toda esta revolución digital. Luego tenemos la revolución del Legal Tech. Miren en internet todos los avances que hay en Legal Tech, cómo hay una cantidad de soluciones en este momento en materia de inteligencia artificial, en materia de Big Data, en, en materia de Machine Learning, que están ayudándonos a los abogados a solucionar muchos de nuestros problemas jurídicos, ayudándoles a las empresas a automatizar sus servicios de abogados, ayudándole a las personas que tienen discusiones a determinar la predicción de esos litigios, si van a ganar o van a perder esos litigios y de esa manera puedan tomar decisiones mucho más acertadas con anticipación. Luego tenemos RegTech, que es toda la revolución tecnológica al servicio de las empresas y de las organizaciones para ayudarles a cumplir con la regulación. En RegTech, por ejemplo, tenemos ya muchos avances en materia de tributación. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan, o sea, normalmente en materia tributaria, en materia financiera también, o sea, en FinTech siempre está de la mano de RegTech, pues todas las empresas financieras
En materia de tributación también tenemos muchos elementos que requieren un cumplimiento, unos estándares de cumplimiento muy pesados. En eso tienen que invertir mucho las empresas. ¿Cuánto le cuesta a las empresas estarle presentando informaciones a las administraciones tributarias? ¿Cuánto le cuesta a los bancos estar presentando también información de sus usuarios para evitar lavado de activos, financiación de terrorismo, etcétera, etcétera? Para eso hay soluciones RegTech. Entonces, la tecnología lo que dice es, pues, estandaricemos estos procesos, utilicemos tecnologías de última generación para permitirle a estas personas cumplir con esas obligaciones de una manera mucho más eficiente, sin necesidad de tener un ejército de gente y sin necesidad de gastarse un chorrero de horas en esos trabajos. Y SupTech es ya eso es supervisory technology, ¿sí? Y ya las tecnologías ya pueden usar de la mano de quienes ejercen labores de supervisión. Entonces, esos supervisores también, para esos supervisores están surgiendo tecnologías que les ayudan a supervisar de una manera más eficiente eh, y de esa manera eso es importante porque ya prácticamente en lo que tiene que ver con fiscalización ya vamos a comenzar a entrar todos. Hoy día las fiscalizaciones que se hacen, bien a nivel de controllers en empresas, o bien a nivel de administraciones tributarias, o bien a nivel de gobiernos, pues son fiscalizaciones o supervisiones que todavía tienen tintes muy aleatorios, ¿sí? Entonces, pues miremos aquí, miremos allá y miremos a ver qué encontramos. Pero ya cuando utilizamos la tecnología para esto, pues ya podemos comenzar a supervisar a todo el mundo al mismo tiempo y con unos resultados pues evidentes, probables, cuantificables y utilizables. ¿Sí? Luego tenemos acá otras cosas que ustedes ya habrán visto, ya ni siquiera nuestros países hablamos de 4G y de 5G, pero pues ya en el mundo lo que viene es el 7G, ¿sí? Con obviamente la China por delante en esto. Computación cuántica, eh, los computadores cuánticos ya son una realidad y sobre todo ya se están creando los computadores cuánticos para las personas del común. Sí, ya IBM sacó el primer computador cuántico y solamente para que dimensionen. Hoy el computador que nosotros tenemos en nuestra casa PC podría podría hacer un análisis de una biblioteca del tamaño de un estadio, perfectamente, pues si es un computador bien hecho, potente, pero podría hacerlo analizando o haciendo un análisis libro por libro. Un computador cuántico puede tomar la misma biblioteca del tamaño de un estadio y analizarla toda al tiempo, ¿sí? Fíjense eso, las connotaciones que va a tener en el mundo y también en el desarrollo de nuestras profesiones, ¿sí? Y bueno, y se habla de hiperautomatización, de ciberseguridad, de Internet de las cosas. Ese ya muchos tienen en su casa. No sé si ustedes usan implementos de Google, de Alexa, que uno dice, hey Google, ponme tal música, hey Google, dame una receta, o hey Alexa, y Alexa ya comienza a controlar nuestros aparatos, a prender las luces, ya puedo prender el horno. Estoy en mi oficina, me demoro, pues prendo el horno desde mi celular, desde mi dispositivo inteligente y llego a la casa y ya el horno está listo, etcétera, etcétera. Estas son las características entonces de la economía digital. Estas son unas características que señaló Tapscott bueno, desde mucho tiempo antes, pero pues ya en su último libro sobre este tema, año 2015. Y aquí miren todos esos atributos. Los atributos son conocimiento, virtualización, digitalización, integración y redes de contacto, molecularización, inmediatez, globalización, discordancia, desintermediación. Ojo con este concepto para fines tributarios que va a ser tan importante, sobre todo en la definición de políticas fiscales, convergencia, innovación y el poder de los consumidores, ¿sí? Eso en inglés se llama prosumption, o sea, ya lo que tenemos no son unos consumidores, sino unos
prosumidores, unos consumidores que también son productores, por eso los llamamos prosumidores, productores, consumidores que son productores. Los consumidores en este momento se convierten en un factor de producción, ¿sí? Y ese va a ser un gran reto para las administraciones tributarias, que están acostumbradas a que el consumidor sea consumidor y al lado de ellos tengan una gran cantidad de empresas y una gran cantidad de intermediarios que son de los que obtienen los mayores recaudos. Ahora yo estoy migrando hacia un mundo donde son los propios consumidores los que pueden comenzar a transar sin necesidad de nadie en la mitad, ¿sí? Y adicionalmente son los que tienen el poder. Y tienen el poder porque ellos son los que determinan cómo se deben diseñar los productos, cómo los servicios deben ir a su medida. Y adicionalmente los que están ofreciendo todas esas grandes plataformas digitales en las que permanentemente interactuamos y transamos, ¿sí? Entonces, eso era para contarles lo que estaba pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo, esto, digamos que obviamente a grandes rasgos. Ahora, eso, ¿cómo se ha trasladado a nuestro tema, que es la tributación? Nuestro tema de objeto de estudio, somos tributaristas, nos gusta saber cómo el mundo va cambiando en función de los impuestos. Y entonces vamos a ver un poco qué es lo que está pasando en ese aspecto. Ustedes saben que la OCDE ya desde hace varios años comenzó con un plan que se mostraba revolucionario. Hablo en se mostraba, no quiero hablar en pasado, ese se mostraba en pasado, sino yo todavía le pongo un gran interrogante a lo que está haciendo la OCDE en materia de economía digital. Ya veremos con qué paquete se nos va a venir la OCDE en los próximos meses. Pero en todo caso, la OCDE comienza en el año 2012, ¿sí? O más bien, antes que eso, yo creo que a comienzos de este milenio o a comienzos de este siglo, nosotros veíamos unos cambios en la tributación muy marcados por una tendencia multilateralista, ¿sí? Nosotros comenzamos a desarrollar ideas comunes, prácticamente todos los foros tributarios internacionales se llenaron de conceptos comunes, de ideas comunes, incluso cuando ni siquiera pertenecíamos a organizaciones como estas. Colombia acaba de entrar a la OCDE, pero incluso desde antes, todos nosotros, venezolanos, brasileros, todos teníamos esos conceptos tributarios comunes, ¿sí? Y esto se había hecho en gran parte de la mano de la OCDE, de la mano de que teníamos un modelo o que tenemos un modelo de convenio desarrollado por ella que nos ha servido a todos de fuente de estudio, el llamado soft law. Muchos los citamos en nuestros trabajos, los vemos citados en las sentencias y demás. Y ese, digamos que había venido siendo el panorama. En el año 2012, en junio, el G20 le da un mandato a la OCDE para enfrentar, digamos que este problema que ellos veían de las multinacionales que no estaban pagando los impuestos debidos en sus jurisdicciones y particularmente ya se había vuelto esto en un problema de países ricos. Recuerden que hasta antes el problema no era de los países ricos porque teníamos una tributación altísima, una tributación internacional altísimamente basada en la residencia que permitía que los ricos comenzaran a capturar todos los recaudos o gran parte de los recaudos. Pero obviamente, cuando comienza a desarrollarse todo este boom de la economía digital, los ricos comenzaron a darse cuenta que ellos también perdían. Y que ellos también perdían porque con toda esta facilidad de localización y con esta facilidad que daba en ese momento lo que hablábamos de comercio electrónico, pues ellos también estaban perdiendo recaudos.
esto estuvo también, hubo un evento bien importante que fue Margaret Hodge como presidente del Comité de Cuentas Públicas del Reino Unido, que ella se hizo célebre porque en un debate que le hicieron a Amazon, a Google y a Starbucks, comenzó a decirles que ellos no pagaban impuestos, que ellos estaban deteriorando los recaudos del Reino Unido y de otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando a la señora se le acabaron los argumentos porque los asesores fiscales a cada interrogante le tenían una respuesta muy clara y muy precisa, ella al final se dio de sus casillas y dijo, es que yo no los estoy acusando de ser ilegales, yo los estoy acusando de ser inmorales. Y entonces en ese momento se le dio un mandato a OCDE para que desarrollara todo el plan BEPS, ¿sí? Y fíjense que en ese plan BEPS, ¿sí? Que es el programa anti-erosión de bases fiscales y distribución de beneficios. En ese plan, la primera acción BEPS fue precisamente el direccionamiento de los esfuerzos hacia los retos de la economía digital. Es decir, ya en el año 2012, la OCDE dijo, esto de la economía digital para las administraciones tributarias es un gran problema. Y ese gran problema, pues tenemos que solucionarlo y es nuestro primer objetivo, ¿sí? Es nuestro primer objetivo. Ahora, cuando, digamos que dentro de todos los papers, dentro de los trabajos que hace la OCDE, en ese plan BEPS, ¿sí? Pues nosotros en la acción 1, los documentos que saca la OCDE no hacen prácticamente referencia a todo lo que nosotros hemos hablado al comienzo de esta charla. Porque uno diría, perfecto, pues si vamos a hablar de economía digital, pues comencemos por entender la economía digital, pero pues no podemos ponernos a escribir documentos de 100, 200, 300, 500 páginas, ¿sí? Como es lo que está. O sea, seguir andando en modo análogo en un mundo digital, ¿sí? Uno diría, pues usted, OCDE, póngase en modo digital y administraciones tributarias, pónganse en modo digital y todos pongámonos en modo digital. Y ponernos en modo digital es comenzar a entender exactamente qué es lo que está pasando, cómo podemos utilizar esas tecnologías. Nosotros, digamos, en materia de cumplimiento, en materia de planeación, en materia de tributación, en lo que nos concierne, y ellos pues en materia también de recaudo y de políticas internacionales. Sin embargo, pues aquí ustedes ven un mapa, este mapa yo lo hice, yo cogí esos documentos y no recuerdo cómo es que se llama esto se llama un mapa de palabras, bueno, que uno lo mete y ahí le resalta las palabras que más sobresalen en los textos. Estas son las palabras que más sobresalen en los textos de la OCDE. Digitalización, BEP, negocios, impuestos, OSD, pero pues prácticamente brilla por su ausencia. Ya en los últimos documentos más o menos comienzan a tocarla, brilla, pero en los primeros, o hasta el 2018, diría yo, brilló por su ausencia referencias a blockchain, a fintech, a inteligencia colectiva, a las permutas, ¿sí? Si la información es la unidad de moneda del siglo XXI, pues hablemos de información. ¿Qué vamos a hacer con la información en materia tributaria? Las plataformas están mencionadas 12 veces, las criptomonedas 2 veces, ya para ese momento las criptomonedas, había un auge de criptomonedas bien interesante. 3D se habla 12 veces y muchos de estos que les digo están mencionados es en la bibliografía, porque ni siquiera en los textos. Miren esos textos y verán, son textos en los que brilla por su ausencia mucha... una conceptualización, el tratar de entender qué es lo que efectivamente son estas tecnologías y por qué debemos estudiarlas y por qué debemos implementarlas, ¿sí? Ellos en esos documentos iniciales, ¿qué es lo que dice la OCDE? Pues ellos dicen que no se puede blindar a la economía digital, pues bueno, pues gracias, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Ellos comienzan a postergar soluciones, ¿sí? Fíjense que esa es una característica de los resultados de la acción 1. Todas las soluciones se patean hacia adelante al punto en que hoy, 19 de junio de 2020, no tenemos una solución consensuada de la OCDE en materia de economía digital. ¿Sí? O sea, llevan 8 años escribiendo y escribiendo y escribiendo. Con todo respeto, yo respeto mucho la OCDE, me parece que ha sido supremamente importante, pero me parece que en materia de economía digital sí falta otro
otra dirección, creería yo, con todo respeto. Bueno, sacaron las guías de la OCDE en materia de IVA, que ahora las vamos a ver. Esas son bien importantes. Y en materia de economía digital, ellos lo que dicen es, guiémonos por esas guías por ahora. Establecen generalmente la importancia de las acciones 3 en materia de economía digital, que es entidades controladas del exterior, la acción 7, establecimiento permanente, y las acciones 8 a 10, precios de transferencia. Es decir, ellos de alguna manera lo que hacen es decir, eso es supremamente importante y tiran el problema a esas acciones, pero es que hay un problema mucho de fondo que hay que solucionar. Y se proponen en 2020 a tener una solución multilateral y consensuada. En enero o en febrero de 2020, ahora lo vamos a ver, salió un reporte interino, nuevamente reporte interino, porque tenemos muchos reportes interinos. Dijeron que para junio teníamos ya la solución, es decir, este mes, y ya ahora volvieron a aplazar el problema y dijeron que en octubre nos van a llegar con una solución consensuada, ¿sí? Ahora, otra cosa que sobre particularmente en los reportes de BEPS, en esos reportes que han terminado siendo reportes interinos, es que la misma OCDE comienza a dar en la solución a los problemas de la economía digital un menú de alternativas unilaterales. Fíjense esto, el contraste con lo que hablábamos hace un momento, y es, nos habíamos caracterizado por el multilateralismo, pero de repente en los documentos de la OCDE comienzan a mencionarse medidas unilaterales, ¿sí? Eso sí, los reportes son un poco hipócritas porque dicen, este menú de medidas unilaterales yo se las cuento, pero no se las recomiendo, ¿sí? No se las recomiendo países. Entonces habla de, oiga, pues ustedes países pueden adoptar normas que se refieran a establecimientos permanentes virtuales, pueden establecer normas relacionadas con retenciones en la fuente, pueden hablar de impuestos de ecualización, que ahora están muy de moda y ahora vamos a ver qué es un poco eso. Ustedes pueden tomar esas medidas, pero ojo, yo no las recomiendo. Se las cuento, les digo cómo funcionan, cuáles son los sujetos activos, los sujetos pasivos, los hechos generadores, todo, cómo lo pueden regular, pero yo no se lo recomiendo. Entonces es un poco hipócrita en ese sentido, me parecen los documentos. Luego, habla de las características en esos primeros documentos que deberían tener las medidas unilaterales. Entonces luego dice, luego de decir que va a tener una solución después, que recomienda unas medidas, que no recomienda las medidas unilaterales, pero que si usted las llega, yo no se las recomiendo, pero si usted llegara a implementarlas, entonces usted debe asegurarse de que no se genere doble tributación. Yo me pregunto cómo una medida unilateral puede no generar doble tributación en casos como estos particularmente. No pueden afectar las pequeñas y medianas empresas, no deben violar acuerdos internacionales, una medida unilateral que no viole acuerdos de comercio, bueno, difícil me parece, pero bueno, eso lo dice la OCDE. No deben generar costos extraordinarios de cumplimiento, no deben ser permanentes, ya todos sabemos qué pasa con las medidas permanentes en nuestros países, perdón, provisionales en nuestros países, no deben ser subjetivas y no deben ir en contra de la innovación y la inversión. Bastante difícil de cumplir, pero bueno. Ahora, en enero de 2020, ya como les estaba comentando, la OCDE libera un documento en el que dice que ya están como en la recta final y que en los próximos meses nos van a entregar el documento definitivo. Pero la OCDE lo que dice es, mire, para enfrentar los retos de la economía digital, básicamente vamos a recomendar la implementación de 2 pilares. El primer pilar supone cambiar las reglas sobre atribución de la potestad de gravar y las reglas sobre el nexo. ¿Eso qué quiere decir? Que además de los principios de la fuente y de la residencia, vamos a asignar potestad de gravar a las jurisdicciones del mercado. ¿Sí? ¿Eso qué supone? Pues obviamente un cambio en las reglas de precios de transferencia. Lo que supone es que en las
multinacionales tendrían que, en las utilidades percibidas por las multinacionales, tendríamos que pasar a determinar una porción de utilidades de ellas que estarían sujetas a los nuevos principios y que serían susceptibles de distribuirse para efectos de la potestad de gravar en esas jurisdicciones de mercado, ¿sí? Eso entonces implicaría una nueva regla del nexo y obviamente cuya implementación exige regulaciones internas, modificaciones en muchos casos a convenios de doble imposición, y la OCDE también dice, ojo, que esto va a generar múltiples controversias y por ello es importantísimo que los países adopten mecanismos alternativos de solución de controversias en materia tributaria capaces de enfrentar el desafío que va a generar una multiplicidad de disputas sobre este tema, ¿sí? Cuando uno mira por lo menos en ese reporte inicial, ¿a quiénes se aplicaría esa medida? La OCDE dice que se aplicaría a los servicios digitales automatizados, es decir, a lo que tiene que ver con herramientas de motores de búsqueda, plataformas de redes sociales, plataformas de intermediación, streaming, juegos, cloud computing, publicidad online. Pero también ya comienza, que eso era algo que en los pasados informes no se refería, también habla de los negocios orientados al consumidor, ¿sí? Por ejemplo, los productos de computación personal, la venta de ropa por internet, de cosméticos, lujos, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso estaría cobijado. Pero nuevamente, aquí tenemos que esperar a cuál va a ser la solución final que traiga la OCDE. Y luego, la gran pregunta, una vez que ella llegue con esa solución final, es cómo lo vamos a implementar, ¿sí? ¿Cómo vamos a modificar nuestras regulaciones para eso? Ahora, el pilar número 2 de los informes de la OCDE es un programa global antierosión de bases imponibles, o sea, se llama el GLOBI, para los riesgos, lo que ellos llaman los riesgos remanentes. Ellos dicen, bueno, una vez que yo asigne una potestad de gravar a las jurisdicciones del mercado, pues a mí de todas maneras me van a quedar un montón de empresas que probablemente escapen o que en conjunto en sus utilidades globales no paguen los impuestos debidos, no sé cuáles serán los impuestos debidos, y en ese momento es importante que los países adopten una regla de inclusión de rentas, un impuesto que puede ser un impuesto mínimo a ciertos negocios cuando se verifique que las utilidades no han estado grabadas en un mínimo, cuando ha habido una tributación baja por parte de ese conglomerado, o un rechazo o un impuesto sobre las bases erosionadas que implicaría una serie de tributos en la fuente, ¿sí? Y que supondrían obviamente el rechazo de deducciones en el lugar de la fuente por efectos de haber hecho pagos a personas que habían pagado o que han pagado menos impuestos de los debidos según la OCDE. Luego tenemos las guías del IVA y los impuestos selectivos al consumo. Esto ha generado también un amplio cambio en las reglas del IVA a nivel mundial. Estas son unas guías del año 2017, ¿sí? Y de lo que parten es de establecer unos mecanismos eficientes para poder cumplir con el principio de tributación en país de destino en esta serie de negocios digitalizados, ¿sí? Entonces, claro, nosotros no tenemos, o las administraciones tributarias no tienen problemas cuando una empresa, o sea, o en los llamados negocios B2B, business to business, negocio a negocio, cuando una empresa del exterior le presta unos servicios a otra empresa local, pues eso generalmente no tiene problemas porque las empresas locales están registradas, están debidamente inscritas en los registros de impuestos y ellas tienen la posibilidad de practicar fácilmente retenciones en la fuente y demás. Entonces, pues se les nombra agentes de retención, se invierte el sujeto pasivo y ellas son en últimas las que le aseguran
al país donde se realiza el consumo que el impuesto se ha pagado. Pero ¿qué pasa en los negocios que sí están orientados al consumidor? Entonces tenemos una cantidad de personas ya ahorita bajando las plataformas de Zoom, pagas, por ejemplo, o adquiriendo una cantidad de servicios digitales o una cantidad de bienes que en principio estarían grabados y esas personas no están inscritas en los registros del impuesto a las ventas de los distintos países. Entonces ahí lo que la OCDE le ha sugerido a los países, Colombia, por ejemplo, ya lo adoptó, fueron mecanismos simplificados de registro y presentación de declaraciones. Entonces nosotros le estamos diciendo a esas empresas extranjeras, entonces usted Netflix, usted iTunes, usted Zoom, tiene que registrarse en Colombia. Y tiene que registrarse como contribuyente en Colombia y tiene que presentar unas declaraciones. Obviamente son declaraciones simplificadas. Obviamente lo estamos haciendo con muchos problemas. Yo miro mi regulación y me da risa porque es una regulación muy, muy, muy colombianizada, que habla de liquidación de obligaciones en pesos colombianos prácticamente. Y bueno, y una cantidad de cosas que uno dice, ¿y usted cómo le exige esto a un extranjero? Pero pues así lo estamos haciendo. Y obviamente esas guías también enfatizan el rol de los intermediarios en el recaudo del IVA, ¿sí? Los bancos los bancos y todas esas entidades que sirven intermediarias o que no de intermediarias, que sirven como instrumentos, como plataformas de pagos, vienen a ser muy importantes para ayudarle a los gobiernos a recaudar el impuesto sobre las ventas. Y entonces en todo esto lo que nosotros vemos es que viene también a generarse un nuevo concepto, o sea, aquí estamos hablando de muchos nuevos conceptos, que es la creación de valor, ¿sí? Un nuevo concepto relevante en materia tributaria, donde se crea valor. Fíjense que esto está atado a las jurisdicciones de consumo, está atado al concepto de prosumidor que hablábamos ahorita, ese consumidor que también se vuelve un factor de producción, ¿sí? Entonces, si estamos diciendo que es un consumidor que se vuelve un factor de producción, pues entonces eso automáticamente me tiene que generar cambios en las reglas de tributación, ¿sí? De ahí es de donde sale esa máxima que sí la OCDE la repite y la repite, es pague impuestos donde genere valor, pague impuestos donde genere valor. Ahora, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Sí? Como producto de todo este problema de la economía digital. Y es que yo creo que, por un lado, hay una gran confusión. Y hay una gran confusión, uno, porque nos estamos enfrentando a unos cambios que son muy drásticos, ¿sí? Ya no estamos hablando de cambios disruptivos, completamente disruptivos, o sea, cambios que nos hacen replantearnos todo nuestro conocimiento. Entonces, todos estamos muy confundidos, todos estamos todavía con unos conceptos del siglo pasado, pero viendo cómo los aplicamos a un mundo que cambió. Pero adicionalmente, la OCDE también generó confusión, ¿sí? Porque como les decía, la OCDE comenzó a hablar de una cantidad de medidas unilaterales que era una ruptura drástica en su discurso. Su discurso era el discurso del multilateralismo y ella misma fue la que comenzó a poner en sus escritos el unilateralismo. Y como producto de eso, entonces, los países han comenzado a tomar medidas, o comenzaron ya hace varios años a tomar medidas unilaterales. Y esas medidas unilaterales son tienen un rango bien amplio. Entonces, por ejemplo, tenemos el impuesto a los servicios digitales de la India, ¿sí? La India, como consecuencia de algunos fallos de sus tribunales en los cuales le impidieron grabar a grandes monstruos de la tecnología, pues metió un impuesto a servicios digitales y adicionalmente en su propia legislación pone que es un impuesto indirecto, ¿sí? Y pone que es un impuesto indirecto obviamente para evadir, ahí sí que abuso de las formas jurídicas por parte de los estados para evadir la sujeción de ese impuesto a los convenios de doble imposición, ¿sí? Y eso lo han hecho, además, obviamente todos los demás países le han seguido la caña. Reino Unido, Francia,
Francia ya tiene también un impuesto a los servicios digitales, España se metió también en la onda de los tributos digitales. Hay una gran ola en Europa de impuestos de impuestos Google, que en principio la Unión Europea también rechazó. Hubo una reunión creo que fue a comienzos del año pasado, en la que la Unión Europea tenía ya prácticamente diseñado un impuesto comunitario a los servicios digitales, y como Unión Europea decidieron no seguir adelante. Pero eso no quiere decir que sus países no hayan seguido ese camino. Australia sacó un paquete de medidas bien interesante. En América Latina también, o sea, por ejemplo, Perú, bueno, ahora vamos a ver el mapa de América Latina, pero eh, todas estas, o sea, que el punto es que nos volcamos hacia el unilateralismo, nos volcamos hacia la creación de tributos que generan serias distorsiones al comercio, pero que en últimas a lo que están respondiendo es a la necesidad de los estados de tomar una porción de la torta en todos esos negocios digitales. En América Latina es que, pues yo pongo ahí ese mapa todo rayado de verde. No tengo ni idea de qué sucederá en las Guyanas, pero bueno. Porque realmente nosotros en la práctica siempre hemos tenido estos impuestos. Recuerden que nosotros, por la vía de hipertrofiar ciertos conceptos como los de regalías, servicios técnicos, asistencia técnica, en la práctica, desde hace muchos años, estamos grabando en la fuente muchos de estos negocios que hoy terminarían siendo los propios de la llamada economía digital. ¿Sí? Entonces, me parece chistoso cuando oigo a amigos latinoamericanos diciendo, es que nosotros también tenemos que grabar eso, igual que ha hecho India, igual que, pues, lo hemos hecho hace muchos años, ¿sí? Lo hemos hecho hace muchos años, hipertrofiando nuestras legislaciones, haciendo interpretaciones, las administraciones tributarias haciendo interpretaciones extensivas de normas de comercio electrónico, de intangibles y demás. Hay países que ya propiamente han adoptado llamados impuestos a los servicios digitales al lado de todas esas medidas que ya venimos tomando desde los años prácticamente 70. Entonces yo creería más bien que nosotros tenemos que decirle al resto del mundo, pues es que si nosotros ya lo hemos hecho, pues si quieren hacerlo, háganlo. Ya lo hemos hecho, para nosotros esto no es nuevo. Pero no mostrarnos como que nosotros estamos importando cosas que ya en la práctica hemos venido haciendo. A mí me parece que eso le ha generado daño a nuestro desarrollo digital, a nuestro desarrollo de industrias intangibles, pero bueno, esa ya es otra discusión completamente aparte. Brasil ha sido también un súper pionero en ese tipo de cosas. Brasil, que graba absolutamente todo y también además Brasil fue el primero, antes que la India, desde los años también 70s o 80s, que impuso una contribución y también puso, y esta contribución a esta contribución no se aplican las normas del impuesto a la renta, para que a esa contribución no le apliquen los convenios de doble imposición. Entonces, todo eso que ellos están haciendo, nosotros ya lo hemos hecho hace mucho tiempo, a costa de nuestro desarrollo tecnológico, porque además nos hemos caracterizado por imponer unos gravámenes muy altos a la ciencia y tecnología. Aquí tenemos esto, aquí yo más que en Colombia diría que esto es en Latinoamérica. Le hemos dado garrote en nuestras políticas tributarias a la adquisición, a la comercialización de productos tecnológicos, a la importación de tecnología y a la exportación de tecnología. Le hemos dado garrote. En zanahoria, le hemos dado zanahoria a una cantidad de incentivos en ciencia y tecnología que prácticamente todos nuestros países los tienen, y creo que todos coincidimos en que esos incentivos no han servido para mucho, la verdad, porque esos incentivos no han sido unos incentivos inteligentes, y adicionalmente porque de nada nos sirve, o sea, primero porque pues investigación y desarrollo no hacen muchos, entonces son incentivos a los que acceden muy pocos, pero adicionalmente porque los hemos distribuido en una cantidad de proyectos que realmente no nos han dejado nada. Nosotros creemos que es ciencia y tecnología, lo que no es ciencia y tecnología. Claro, uno se pregunta cómo abordar esos problemas, por lo menos en América Latina. Y realmente lo más importante siempre es crear sistemas de innovación, ¿sí? Esos sistemas de innovación que conecten
O sea, más que crear unos beneficios a ciertos sectores, uno lo que tiene que crear son sistemas que unan a los reguladores, a las firmas, a los consumidores, al sector público, a las empresas, a los centros de investigación, y que esas políticas se vuelvan transversales. Cuando yo tengo una política transversal, cuando yo tengo una política de ciencia y tecnología, pues ahí sí ya puedo sentarme y pensar con ese norte, entonces, ¿qué tengo que hacer en materia tributaria? ¿Qué tengo que hacer en materia cambiaria? ¿Qué tengo que hacer en materia de incentivos? Y obviamente eso tiene que comenzar por el consumidor. Yo tengo que preguntar al consumidor qué es lo que necesita. Las necesidades, alguien puede inventarse un vaso para tomar agua de helado. Pues si a nadie le sirve el vaso para tomar agua de helado, puede haber una inversión grandísima y unos incentivos tributarios grandísimos que al final no van a terminar en nada. Uno tiene que preguntarle a los consumidores qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, ¿sí? Eso es lo que han hecho muchos países desde el siglo pasado. ¿Sí? Muchas veces los sistemas de innovación que se desarrollaron en Europa partieron de eso, de preguntarle a los consumidores, por favor, ¿usted qué necesita? Y luego se ponían a poner a unas personas que inventaban y a los consumidores a probar esas invenciones y que sean los consumidores quienes digan si efectivamente algo sirve o no sirve. Hoy día también están muy de moda los llamados areneros regulatorios, ¿sí? Y esto también es una idea. Es una idea importante en toda la revolución digital que estamos teniendo. Como estamos enfrentados a algo que no conocemos, pues lo que se han inventado en el mundo son areneros. Entonces lo que se dice es, oiga, mire, un invento como Uber. En este momento pues tenemos el problema de nuestras regulaciones de transporte, de todas las prohibiciones que tenemos. Armemos un arenero, le vamos a dar un permiso temporal y lo vamos a monitorear. Y esto también para fines tributarios, ¿sí? Lo vamos a monitorear y vamos a ver qué requiere la regulación. Primero, si su idea fluye o no fluye, si su idea beneficia o no beneficia, a quién afecta su idea, ¿sí? Y luego le damos como ese waiver para que usted pueda desarrollar su negocio, pueda desarrollar su innovación y luego cuando todos veamos que esto es un gana-gana para todos, pues ahí sí regulamos. Y ahí vemos entonces cómo le damos paso a su innovación. Aquí están los areneros regulatorios que hay en el mundo. Fíjense que hay en muchos países. En Colombia también hay unos. Uno chiquito, pero pues ahí está, en materia de regulación financiera. Fíjense que esto es lo que se impone en este momento en el mundo. O sea, cómo enfrentar los desafíos de la revolución digital en materia regulatoria, en materia tributaria, pues creando este tipo de espacios en los cuales doy vía libre y luego aprieto, por decirlo de alguna forma. Luego suelto y recojo, suelto y recojo. Prácticamente lo que tendríamos que ver es cómo en vez de, o sea, darle la vuelta a ese planteamiento de la OCDE, y es, en sí, ella lo ha planteado a mi modo de ver, en cómo vamos a enfrentar la tributación de los avances tecnológicos, y quizás el chip deberíamos cambiarlo. El problema es cómo vamos a utilizar los avances tecnológicos al servicio de la tributación y de sus principios, cómo los avances tecnológicos nos van a hacer cambiar, cómo los avances tecnológicos nos van a hacer cambiar principios tradicionales como el de la fuente, como el de la residencia, cómo los avances tecnológicos nos van a permitir utilizar esas grandes compañías de información para que le ayuden a las administraciones tributarias, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Obviamente también hay que articular las reglas tributarias y las reglas de comercio internacional. Eso es un punto importantísimo. Esas medidas unilaterales que están tomando los estados, que están asumiendo los estados, pues necesariamente dañan el libre comercio, dañan los principios del libre comercio. El 2 de junio, bueno, y esto ha sido precedido de otras comunicaciones de Trump, pero Trump ya dijo, como todos ustedes están poniendo impuestos a los servicios digitales, pues yo voy a abrir una investigación, voy a ordenar la apertura de una investigación a nivel global. Le impuso mayores aranceles a los vinos y a los quesos franceses en retaliación al impuesto a los servicios digitales que Francia está cobrando a sus grandes compañías.
Lo mismo está haciendo con India, con una cantidad de países. Él dice, nosotros tenemos que tomar medidas retaliatorias, pero yo voy a abrir una investigación formal porque esto no está acorde con las reglas que hemos acordado en el interior de la OMC. ¿Sí? Nosotros habíamos acordado que íbamos a tener un libre comercio, un comercio global, un comercio sin restricciones, y estos impuestos no nos están ayudando. Entonces, aquí pues tendremos que articular esas reglas tributarias y las reglas de comercio internacional que van completamente desarticuladas. Si ustedes miran, los que hablan de comercio internacional hablan de una película completamente distinta muchas veces a la que hablamos nosotros como tributaristas. Aquí esta diapositiva muestra algunos usos de la tecnología aplicados a la materia tributaria, ¿sí? Uno, pues el tema de cumplimiento, ¿sí? Uno podría obviamente utilizar la tecnología para cumplir. La representación, yo les decía hace un momento que blockchain está permitiendo ya prácticamente, o nos va a permitir prácticamente ejercer, nuevamente volver a los designios de las democracias directas, estilo Atenas, porque no necesitamos o podemos votar directamente las cosas que queremos sin necesidad de un parlamento intermediario. Obviamente estoy hablando de algo que ocurrirá seguramente en muchos años, pero ya la tecnología lo permite. Es importante saber que la tecnología lo permitiría. No necesitaríamos nuestros parlamentos que a veces no sirven para nada. En materia de precios de transferencia, pues obviamente toda la revolución del Big Data, pues en vez de yo acudir a esas bases de datos a las que siempre acudimos, pues seguramente la tecnología nos va a permitir y la información precisa para poder hacer nuestros estudios de precios de transferencia con todos los ajustes que tenemos que hacer, con todo aquello que hoy lo hacemos de una manera muy, muy, muy intuitiva y muy basados en la experiencia, pero que sin duda puede ser potenciado por la tecnología. El intercambio de información, uno se pregunta, pues si la OCDE no debería trabajar entonces en una plataforma común, en vez de seguir nuevamente escribiendo reglas y reglas y reglas, pues hagamos una plataforma común a todos los países que nos sirva para intercambiar información y que sea de una manera fácil, que maneje, digamos, que también, que enfrente los problemas que tienen administraciones pobres, como el idioma, como sus mismos sistemas y demás, en aplicación de convenios de doble imposición, en materia de regulación, pues creo que ya todo lo que hemos visto, en materia de fiscalización, en materia de prevención y lucha contra el fraude. Hay ya plataformas en el mundo de inteligencia artificial que pueden predecir de una manera muy certera, por ejemplo, dónde va a ocurrir un delito, dónde va a ocurrir un homicidio. Y lo hacen de una manera muy certera, ¿sí? Toman la cantidad de información, entonces dicen, oiga, esta calle está muy sola, está oscura, cerca detectamos la presencia de unas personas que tienen antecedentes criminales, en este punto va a ocurrir un delito en las próximas 2 horas, ¿sí? Lo mismo podría hacer la administración, ¿sí? Los impuestos en especie, pues si vamos a transar con información, ¿será que podemos pagar impuestos con información? Yo creería que sí. Eso debería ser un paso que tenemos que dar en materia tributaria. Entonces, ya para terminar, ya llevamos 1 hora, ya voy hablando 1 hora y 12, me pasé el tiempo. Pues unas reflexiones finales. Obviamente el nuevo mundo nos obliga a repensar el derecho y la manera en que lo ejercemos, ¿sí? Todas las reglas del libre comercio y la globalización están en juego. La solución podremos hallarla en la tecnología. La regulación debe promover la innovación y evolucionar tomada de su mano. Esto es un reto muy importante para América Latina. Nosotros nos quedamos rezagados en los años anteriores porque no supimos abrazar los retos de la innovación. Y ahora estamos en una nueva revolución industrial y ojalá que no volvamos a perder ese momento de oro. Esta gran crisis también tenemos que verla como una gran oportunidad. Las reglas de la tributación definitivamente están en crisis. Yo creo que el impuesto a la renta es sobre todo el que más está en crisis. Nosotros hemos estudiado un impuesto a la renta que está o cuya columna vertebral son los principios, son las reglas de la residencia, las reglas de la fuente, la territorialidad, y hoy día esas reglas están en entredicho. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es un impuesto supremamente complejo, es un impuesto que va en modo análogo y estamos en un mundo digital.
La tributación debe caminar de la mano de la tecnología. Grabar a las multitudes y a los negocios peer-to-peer será el gran reto, ¿sí? Porque si ya ahora blockchain nos va a permitir hacer una cantidad de negocios de par a par, entonces, ¿cómo las administraciones tributarias van a saber que Catalina Hoyos está haciendo un negocio de una porción del espacio que tiene en su computador con Juan Corodi, por ejemplo? ¿Cómo va a ser? Y ese negocio de ellos dos, además, se está replicando en masa. ¿Cómo lo van a saber las administraciones tributarias? Eh, Habrá que definir reglas de tributación para relaciones de intercambio basadas en trueque, tributos e información, y obviamente tendremos que hablar de tributos globales. ¿Necesitamos un tributo global? Hoy día ya todos los países se dieron cuenta que no basta con que cada quien se ocupe de lo suyo. Ya nos dimos cuenta que una crisis de salud en la China terminó teniendo repercusiones globales. Eso no es la antesala de un tributo global, porque sabemos que todos tenemos que tener unos mínimos estándares, que todos requerimos un ingreso mínimo, una mínima seguridad social, una mínima salud para que todos tengamos bienestar. Entonces, todos esos son conceptos que tenemos que replantearnos, y muchísimas gracias por su atención. Catalina, muchísimas gracias a ti. Extraordinaria tu exposición, de verdad, muy complacido. Quisiera citar a un paisano tuyo, o es un poco, Catalina, la imagen que tenía mientras tú conversabas. 100 años de soledad y el Gabo, ¿no? Cuando la célebre frase que introduce este maravilloso libro, que el coronel Aureliano Buendía se recordaba cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? Yo siento que de alguna manera tú no estás, sobre todo, un poco, hemos concentrado muchos recursos y esfuerzos intelectuales y académicos a atender la coyuntura económica y tributaria venezolana, Catalina, y algunas veces, te confieso, y esta es una confesión, que perdemos un poco la perspectiva global tecnológica, y de verdad en tu presentación creo que nos has dado esta importante perspectiva, y de manera de no perder el autobús de alguna manera respecto a estos cambios globales, y que debemos tener además como asesores tributarios, Catalina. Yo soy el moderador de estos encuentros virtuales, y particularmente hoy me resulta un poco complejo porque tengo muchas felicitaciones, Catalina. Dice Gloria Alicia, te envié un especial saludo. Juan Carodi señala lo siguiente: querida Catalina, no exagero cuando digo que tu presentación es de las mejores que hemos escuchado, incluso en foros mundiales. Muchas gracias. Suscribo el comentario de Juan. El mundo cambió, el comercio cambió, la economía cambió y la globalización llegó. A pesar de esto, la respuesta es el unilateralismo y la creación de tributos específicos. ¿Esta es la respuesta, o va más cerca de fortalecer los principios que incentivan precisamente la innovación y la globalización? Un poco entiendo que la pregunta de mi tocayo Juan parece que es una paradoja, ¿no? Un mundo más global y soluciones más unilaterales, particularmente en el ámbito tributario. Claro, es que fíjense que, y eso es algo que estamos viviendo a todo nivel, ¿sí? La globalización está en crisis en este momento. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado esta guerra entre Estados Unidos y la China? ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que después de todos los cambios que hemos tenido en el mundo, tenemos prácticamente un frenón en el comercio mundial? Y yo creo que lo que va a ocurrir, pero obviamente es una pura intuición mía, es que sí nos vamos a volcar un tiempo hacia el unilateralismo, pero lo que sí va a ser imposible es que la tecnología, o sea, vamos a crear como un mundo paralelo en la tecnología donde todos vamos a estar
Y al final todos vamos a tener que tomar soluciones consensuadas y vamos a tener que concebir más bien el multilateralismo a la luz de otros principios y de una forma completamente distinta, porque el multilateralismo es necesario, ¿sí? Eh, y quizás estamos en un momento de crisis, porque estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de quiebre, en un punto de quiebre, pero más adelante yo creo que lo que se impone es eso, o sea, porque lo que se impone son las soluciones globales, el comercio global, porque como hablábamos hace un momento, esta ha sido una demostración de que lo que sucede en los países pobres, lo que sucede de este lado del mundo afecta al otro lado del mundo y viceversa, ¿sí? Entonces, si todos no estamos caminando al mismo tiempo, pues el mundo va a ser un lugar muy difícil para vivir. Entonces, yo sí creo que de todas maneras, al final el multilateralismo se va a imponer. Quizás estamos como en este trance temporal de peleas y todo, pero en algún momento la realidad tiene que superar cualquier intención de los gobernantes y cualquier momento coyuntural que estemos viviendo. Además de compartir lo que dice, a mí, utilizando un poco yo soy agnóstico, pero utilizando un poco las teorías creacionistas, que antes de la creación era un caos, me parece que estamos muy cerca de vivir un caos tributario, porque el COVID-19 además va a llevar a los distintos países, Catalina, a que alguien va a tener que pagar a la recuperación económica, alguien va a tener que pagar el estímulo de los cheques que envía el señor Trump a los contribuyentes americanos. Entonces, obviamente, los faros van a estar sobre las transacciones electrónicas, el consumo de información, como la materia sobre que posiblemente sirva para paliar el financiamiento de esta gran crisis global. Leonardo, mi amigo Leonardo Pinto, con quien trabajé en Deloitte, dice lo siguiente: extraordinario, Catalina, conocer esta nueva era tiene el reto de lograr redefinir el éxito de la economía, cambiando el paradigma y la lógica que hacen los negocios, cuando los valores no solo son los accionistas, sino también a la sociedad y el medio ambiente. Todo al mismo tiempo, incluyendo las políticas fiscales, sin duda, es genial. Muchas gracias por tu presentación. Gracias, Leonardo, por tu participación. Yo recuerdo, no sé si la debes haber visto, Catalina, había como una gráfica, una gráfica comparativa, lo que llamamos una infografía que circuló por Twitter, donde comparaban el valor de las empresas, particularmente esta que estamos utilizando, de Zoom, frente a el valor o la capitalización de las empresas en el sector aeronáutico, de las líneas aéreas, ¿no? Y la comparación era, tú lo mencionaste en tu presentación, los activos tangibles, tal como hoy los conocemos, también han cambiado su significación e importancia en los balances corporativos. Omar Borbón señala: estimada Catalina, ¿estará disponible tu presentación en algún medio? Me interesan los fines académicos. Va a estar guindada en el canal de YouTube de la ABT. Todavía no vamos a pagar ni regalías a Catalina ni impuestos por circularla en YouTube. Gabriel Ruán, el decano de la tributación en Venezuela. Felicitaciones, Catalina. Los cambios disruptivos atemorizan. Jorge Raige, felicitaciones, Catalina, excelente presentación, muchas gracias. Elina Pou, ex compañera del Consejo Directivo de la BT, extraordinaria, Catalina, gracias. Estrella Espinosa, súper interesante, excelente, muchas gracias, felicitaciones a todos. Igual lo manda Elina de nuevo, de lujo. Y Manuel Iturbe, vicepresidente de esta asociación, te saluda y te agradece tu presentación. Catalina, de verdad que me voy, lástima que no estés aquí para seguir esta conversación en el almuerzo con una copa de vino. Hubiese sido muy, muy, muy grata la sobremesa. En nombre de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, quiero agradecerte tu compañía, tu maravillosa presentación, lo cual salimos enriquecidos. A todos los que nos acompañan, gracias nuevamente por su consecuente asistencia. La próxima semana volvemos a un tema no tributario. Todavía no tengo el título de la presentación, pero vamos a estar un poco conversando sobre la nueva corrección política. Derribar estatuas, tratar de sacar de la parrilla
películas clásicas como Lo que el viento se llevó, a la luz de una perspectiva jurídica. Estará con nosotros la profesora Andrea Rondón, profesora de Derecho, conversando sobre este interesante tópico. Señores, buen provecho. Catalina, de nuevo, gracias. Me Muchas despido. gracias a ustedes. Un Gracias. abrazo. Un abrazo. Chao.